Bienvenidos sean todos a la conferencia técnica virtual Riesgos en la Gestión del Cambio, organizada por la Asociación Colombiana de Ingenieros ASIEM y el ingeniero Luis Benítez, quien nos acompaña el día de hoy. Antes de dar inicio, nos permitimos invitarlos cordialmente a que participen de la agenda académica del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos, el cual se realizará los días 26, 27 y 28 de abril en el Centro de Convenciones Ágora. En pantalla podemos evidenciar la temática que se tratará. Para mayor información la pueden consultar en la página web www.simga.com. De esta manera, damos paso al ingeniero Luis para que nos brinde una breve presentación de su perfil profesional y nos cuente acerca del tema. Ingeniero, bienvenido, el espacio es todo suyo. Buenas tardes, muchas gracias. ¿Están viendo la presentación ya? ¿Se está viendo bien? Todavía no, un momentico. Ya, ingeniero, ahora sí. Ya se está viendo. Bueno, listo. A todos muy buenas tardes, bienvenidos. Eh, Vamos a hablar sobre este tema de gestión del riesgo, sobre los cambios que se pueden presentar y los riesgos que se corren cuando se hace cualquier cambio. Entonces, en el mundo están ocurriendo hoy en día muchos cambios. Nosotros podemos esos cambios verlos a nivel de nuevas tecnologías, las formas de organización del trabajo, en la globalización del mercado. Vemos las redes sociales, la importancia que tienen hoy en día. Ya eso se ha vuelto como algo necesario para nosotros. En la parte central vemos algo, hablamos de la liberación de las capacidades humanas, porque eso se ha ido a la educación y la gente, la tecnología. Hoy en día nos hemos vuelto más dependientes de la tecnología. Hoy en día nosotros no nos hallamos sin un aparato que nos esté informando muchas cosas, que nos permita comunicarnos continuamente. Entonces hay muchos cambios que están ocurriendo. Hablemos rápidamente de algunos de esos cambios. No me permite avanzar. ¿Qué pasará? No me permite avanzar. Allá. Esto prácticamente ha desaparecido. Hoy en día esto ha desaparecido. Hoy en día ya casi todos los libros son virtuales. El lápiz, el esfero, el tablero, la tiza, el tablero, todo eso está desapareciendo. ¿Por qué? Porque hay nuevos métodos de enseñanza, nuevos métodos para que la gente aprenda. El libro hoy en día ya casi la gente no se ocupa del libro físico, se ocupa desde el libro virtual. Hoy en día nuestros hijos están naciendo ya casi que conectados a una USB, a un ordenador. Ya no nacen con el cordón umbilical directo, sino con un ordenador. Ya desde pequeñitos, muchos padres se encargan de suministrarles su celular y ya, a veces con tal de que no moleste, con tal de que se mantenga. Y hemos llegado a este tipo de cosas. Albert Einstein decía, temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas. O sea, nosotros nos preocupamos por lo que en ese momento significa, y esos son cambios que están ocurriendo en el mundo. Yo creo que muchos de ustedes recordarán que hace algunos años ya, cuando nosotros estábamos niños, nuestros papás nos mandaban impecables por la mañana al colegio y por la tarde volvíamos hecho un desastre, ¿cierto? Porque jugábamos, porque corríamos, porque hacíamos de todo. Nos empuercábamos y pues nosotros éramos felices metiéndonos, por ejemplo, en el barro y todas esas cosas. Hoy en día los niños, pues con un ordenador, con un celular, pues los mantienen y ese es el recreo de hoy en día de muchos niños. Entonces, esos cambios están modificando esos comportamientos. Hoy en día, por eso los libros, por eso los lápices, etcétera, todo eso está desapareciendo, porque hoy en día basta con tomarle una foto al tablero y ya estuvo los apuntes.
estuvieron los apuntes del día. Doctor, no levanto la cabeza, me río solo, no hablo con la gente, me hablan y no pongo atención, parezco un idiota. ¿Qué tengo, doctor? El doctor le responde, un iPhone. Eso pasa en algunos casos. Hay mucha gente que se ha casi que idiotizado con este aparato. Yo no estoy diciendo que no sea bueno, que sea malo utilizar ese aparato. Lo que pasa es que estamos reemplazando las relaciones interpersonales, las relaciones entre uno y otro con un celular. Solo queremos, si estamos frente a frente, entonces queremos estarnos comunicando, pero por el chat. Y hasta la más avanzada edad estamos sometidos a la tecnología. Entonces, ya mirando otro tipo de cambios ya en una empresa, hace algunos años a un buen gerente se le exigía que fuera buen solucionador de problemas, es decir, que él fuera bueno para solucionar los problemas que se presentan en la empresa. Se pensaba que un buen gerente debía estar preparado a reaccionar ante cualquier evento que se le presentara, o sea, a solucionar el problema. Entonces, para nosotros, el buen gerente, hace algunos años, era aquel buen solucionador de problemas. O sea, él necesitaba de los problemas para demostrar que era bueno. Entonces, aquí en esto estamos viendo identificación y prevención de problemas. Aquí abajo, solución de problemas, aquí a la izquierda. En la parte de arriba, la anticipación y abajo la reacción. Entonces, lo que nosotros decimos es que entre más rápido reaccionara ante esa situación de problema, se suponía era mejor la habilidad del gerente. Se necesitaban solucionadores de problemas. Entonces necesitábamos una persona que fundamentara o centrara su actividad en esta área, solución de problemas y reacción. No significaba que lo demás no interesara. Sí, podía intervenir, pero si era bueno solucionando problemas, entonces era un tipo que fungía, trabajaba y figuraba como un excelente gerente. Posteriormente se fue cambiando este modo de pensar. Los cambios tan rápidos que han ido ocurriendo en el mundo hoy nos obligan a pensar en una forma diferente. Una de las habilidades más importantes que deben tener hoy en día los gerentes es la anticipación, sobre todo en estos tiempos de gran agitación, en donde los cambios se suceden rápidamente, en donde no hay tiempo casi de pensar, sino que hay que estar pensando, estar mirando qué es lo que sucede alrededor para ver cómo nos preparamos. Entonces, en vez de trabajar, hoy en día se mejoran las habilidades en el cuadrante de la anticipación, o sea, vamos a trabajar más hacia acá y prevención de problemas, así como la identificación de oportunidades, resultado de una buena exploración estratégica. Antes que solucionadores de problemas, hoy en día necesitamos visionarios, o sea, necesitamos personas que, sin olvidar lo demás, porque siempre va a haber problemas, siempre va a haber que solucionar, a ver que vamos a tener que solucionar problemas, siempre vamos a tener que reaccionar ante cualquier situación inesperada, pero que sobre todo estén trabajando en este campo, en la anticipación y en la identificación, o sea, necesitamos esos visionarios. Pues bien, ¿qué es lo que cuál es nuestra actitud cuando nos proponen un cambio? Aquí van a aparecer una serie de frases que nosotros ponemos, que nosotros a veces anteponemos ante cualquier propuesta de cambio. Aquí es diferente, esto ya lo hemos intentado antes y no ha resultado, ahorita no tenemos tiempo para eso, váyase a trabajar, salir a trabajar, tal vez funcione en otro tipo de empresas, aquí no, eso no es mi responsabilidad, usted tiene la razón, pero siempre hay un pero, siempre hay algo para oponerse a cualquier proceso de cambio. Eso ya lo sabemos, pero no funciona. Esto nos da temor porque, es decir, siempre hay una frase para oponerse a cualquier cambio. ¿Cuál es la actitud que necesitamos hoy en día? La actitud que necesitamos es una actitud positiva para que esa transformación se pueda dar, ese cambio que estamos pretendiendo se pueda dar. Aquí va a ser diferente. La intentaremos una vez más revisando qué nos falló antes. Dispondremos de más tiempo para este y otros proyectos. Sí, podemos hacerlo. Empecemos. En nuestra empresa también funcionará y mejor. Esa es mi responsabilidad. Usted tiene la razón. ¿Cómo puedo apoyarlo? Eso mi equipo y yo lo podemos aprender.
Esto, aunque no lo conocemos, podemos analizarlo. Es decir, estas actitudes son diferentes, son frases de apoyo, frases en donde no se descarta cualquier posibilidad de cambio, sino que estamos dispuestos a admitir que no necesariamente las cosas las estamos haciendo mal, sino que las podemos hacer mejor. Y si las estamos haciendo mal, pues entonces las podemos corregir. ¿Será que es necesario el cambio? Es una pregunta que a veces uno tiene. Un señor, Edward Deming, respondió a esto. Usted no tiene que cambiar porque la supervivencia no es obligatoria. Miren ese mensaje que nos está dando este señor. Está diciendo que las empresas que no cambien, las empresas que no se adapten, pues entonces van a desaparecer, no van a tener futuro, un futuro sostenible en el tiempo. Entonces, nosotros podemos incluir unos objetivos de la administración y gestión del cambio. Algunos objetivos son construir metodológicamente una estructura de apoyo que facilite el proceso de transición de un estado actual al estado deseado. ¿Cómo estamos en este momento? La foto de este momento es nuestro estado actual, es nuestro statu quo. El estado deseado es hacia dónde queremos llevar a nuestra empresa, hacia dónde queremos conducir a nuestra organización. Entonces, otro de los objetivos del cambio es integrar y orquestar las variables humanas y organizacionales propias de cualquier proceso de transformación. También identificar barreras de implementación del cambio y generar estrategias para minimizar esos riesgos de que hablábamos en el título. Entonces tenemos que conocer qué barreras podemos encontrar dentro de un proceso de cambio. Entonces vamos a actuar un poquito sobre eso. Desarrollar, otro objetivo, desarrollar el compromiso legítimo y sostenido de todos sus actores a lo largo de todas las etapas del proceso de transición. Es decir, no es suficiente con que cambien algunas personas, con que cambien algunos procesos, con que cambien algunas, sino que todos tenemos que comprometernos, todos como actores. Más adelante vamos a hablar de quiénes son los actores de un proceso de cambio. Pues bien, desde ahora, sean quienes sean esos actores, deben intervenir todos. De lo contrario, pues no vamos a tener el éxito que aspiramos a obtener con ese proceso de cambio. Facilitar que cada uno de los miembros de la empresa entienda los proyectos de cambio y logren interiorizar la nueva forma de ver su organización. O sea, que cada uno se comprometa, interiorice y se comprometa con ese proceso de cambio. ¿Qué es el statu quo? Pues es el estado actual de nuestra empresa. Es un estado de equilibrio de nosotros, los individuos, que nos brinda confianza, seguridad y confort, y que se caracteriza por el sentimiento de control. Así como están las cosas en este momento dentro de mi empresa, yo sé cómo solucionar cada problema, sé la respuesta para cada interrogante, sé cada problema que se presenta, sé cómo se soluciona. Es decir, tengo la respuesta para todo. ¿Por qué? Porque estoy en un estado tranquilo, no van a surgir inconvenientes ni nada de eso. Pero eso no sucede siempre. ¿Por qué? Porque va a haber sobresaltos en el desarrollo de la empresa, va a haber dificultades. Entonces, este sentimiento del statu quo es generado, o esa tranquilidad, esa seguridad, es generado cuando las personas sienten que entienden su ambiente. O sea, entenderlo significa pues comprenderlo, conocerlo, dominarlo y saber exactamente qué hacer en cada situación. ¿Qué es un cambio? Es un paso de un estado a otro. Entonces tenemos un estado actual y tenemos un estado soñado, un estado futuro, una visión de lo que queremos ser en el futuro. Entonces, ese paso es un conjunto de mecanismos que permiten una transformación. Esa transformación es la que nosotros tenemos que gestionar. Tenemos que mirar cómo la hacemos para lograr un cambio efectivo dentro de nuestra empresa. Yo puedo representar el estado actual, la situación actual como una media luna. Bueno, podría ser cualquier forma. Entonces, para mí, esto es mi estado. Puede ser bajas ventas, quejas de los clientes, garantías que no se responden, reclamos que no respondemos, tiempo que nos demoramos un mantenimiento, en fin, pueden ser todos los problemas que usted se imagine que tenemos en este momento, eso está representado en esta media luna de la situación actual. Y mi situación final, ¿cuál puede ser? Es una situación que yo sueño. Bueno, si estoy así, ¿cómo quiero ser dentro de un tiempo?
¿Qué quiero hacer de mi empresa? ¿Cómo sería el ideal de mi empresa? Ese es mi sueño futuro para mi empresa. Pero para pasar del estado inicial al estado deseado o de la situación actual a la situación futura, tengo un proceso de transición y tengo que atravesar por ese proceso de transición. La transición del estado actual al estado deseado, de la situación actual a la situación futura. Pero esa transición puede significar cambios de estrategias, cambios de objetivos, cambios de las relaciones entre las personas, cambios de estructura de la empresa, cambios de los procesos, cambios en los sistemas, cambios en los recursos físicos que tenemos y cambios en las personas o en el talento humano que nosotros poseemos. Y ojo, de aquí en adelante nos vamos a dedicar a mirar este talento humano que juega un papel importante. Si nosotros tenemos algunos de estos cambios, normalmente lo que estamos pretendiendo es hacer un cambio de nuestra cultura organizacional. Y cambiar la cultura de una organización no es nada fácil. No es algo que hagamos de un día para otro, sino es algo que nos exige pensarlo y analizarlo muy bien, programarlo y aplicarlo de una manera muy, muy metódica. El cambio lo definimos como un proceso. Los proyectos de cambio podrían ser relativamente simples si pudieran limitarse a las máquinas o instalaciones físicas. Es decir, yo hago una ampliación de un espacio, hago un cambio, muevo una pared, muevo una máquina, muevo un escritorio, muevo un mueble, cojo un computador y lo cambio por otro. En ese caso, esos elementos no protestan. Esos elementos, pues sencillamente yo los puedo cambiar y listo. Esos elementos no protestan, no se sienten maltratados, en fin. Sin embargo, en la realidad, los cambios organizacionales importantes requieren que las personas modifiquen su comportamiento y ahí es donde encontramos el más importante problema o la más importante dificultad para aplicar un cambio. Las máquinas no generan resistencia al cambio. Las instalaciones físicas no generan esa resistencia. Per se ellas no se quejan. Las personas sí. Las personas generan resistencia al cambio porque cuando yo le propongo un proceso de cambio a una persona, esa persona puede llegar a sentirse agredida, puede llegar a pensar que le estoy quitando un derecho adquirido. Y pues eso se lo di yo cuando permití que esa persona alargara su statu quo y ya se sitúa en una posición en que cree que tiene dominio sobre todo y que nadie se lo puede cambiar. Si yo le propongo un cambio a mi empresa, pues entonces la persona va a sentir que le están quitando esa seguridad, que le están quitando algo que le pertenece. Por lo anterior, es necesario comprender los aspectos humanos y técnicos involucrados en un proceso de transformación. Y a veces nosotros cometemos el error de dedicarle más tiempo o dedicarle casi todo el tiempo a la parte técnica, que esta máquina, que la nueva tecnología, que la instalación, entonces nos dedicamos a eso y nos olvidamos de las personas. Y las personas son las que van a aplicar ese cambio, son las que se van a resentir cuando yo les propongo un cambio. Entonces, mire, el cambio es un proceso en donde vamos de un estado actual, aquí lo representamos como un cubo, a un estado deseado, un triángulo. Entonces, hay un estado de transición. Ese estado de transición en las personas tiene una característica importante. Genera baja estabilidad, temor e incertidumbre en la gente, porque la gente se comienza a preguntar, bueno, ¿será que yo tengo cabida en ese nuevo proceso? ¿Será que yo puedo responder con lo que sé en ese nuevo proceso? ¿Será que mi formación me da para responder en ese nuevo proceso? Entonces, genera miedo y eso es lógico del ser humano. Genera alto nivel de estrés emocional. Las máquinas, las instalaciones, los espacios, ellos no tienen estrés emocional. El estrés emocional se genera en nosotros, los seres humanos. Entonces, por eso tenemos que ponerle mucha atención. El control se convierte en un asunto importante. Recuerden que decíamos que el control era una parte importante porque el tener controlada toda la situación, cualquier situación que se nos presentara, lo teníamos todo bajo control y lo podíamos resolver. Entonces, ese control se convierte en algo muy importante.
Y si yo estoy a punto de perder cuando me proponen un cambio, pues me van a meter en la situación de meterme en un asunto que no tengo, por el cual no tengo control, que no puedo controlar. Entonces, eso genera esa incertidumbre, ese miedo. Los patrones de conducta del pasado son muy valorados. Entonces la gente comienza a decir, tiempo es aquello. No, es que antes sí se hacía tal cosa. No, es que antes teníamos esto. No, es que antes nos daban tal cosa. Porque la gente comienza a añorar ese pasado. Y algo que siempre va a suceder, va a haber un aumento de los conflictos. Entonces tenemos que estar dispuestos a enfrentarnos a esto, a saber que cuando proponemos un cambio dentro de la empresa, es algo que va a generar conflictos. Entonces tenemos que aprender cómo manejar esos conflictos. Todo lo que haga para cambiar los sistemas, estructuras y procesos en la organización no dará resultados si no cambia la conducta de los líderes. Es decir, desde los líderes debemos a comenzar a manejar ese cambio. Desde las personas que orientan el cambio, desde las personas que están liderando la organización, que la están dirigiendo, desde los directivos. Todos deben comprometerse con ese proceso de cambio. Si nosotros estamos en el proceso de transformar el negocio, miren, normalmente la parte técnica, que es esto que uno dice, bueno, la parte técnica es casi que un paso directo, no presenta muchos problemas. Yo cambio una máquina por otra, pues la máquina que se va a ir no va a protestar. La máquina nueva pues se instala y listo, se hace todo el proceso técnico para ponerla en marcha y listo. Estamos hablando de un nuevo activo que tenemos dentro de la organización y estamos sacando de su función un activo que ya no presta el mismo servicio, pero esos activos no protestan. Ellos se cambian y listo. Un computador nuevo uno que ya no tiene las funciones o la velocidad o las características que yo deseo. Es decir, esos cambios técnicos o cambios técnicos nos referimos, por ejemplo, que en una oficina, pues que las personas cambien de puesto, se vayan unos para otros, que cambiamos los escritorios, esos son cambios técnicos. En cambio, los cambios sociales, o sea, los cambios referidos al ser humano, a la gente, eso sí se van a casi que a atravesar. Entonces, por eso en este proceso de transición, estos cambios sociales no son tan directos para pasar de la situación actual a la situación deseada. Entonces, aquí hay unas áreas de trabajo. Una parte técnica, que es construir nuevos esquemas de operación. O sea, instalar las nuevas máquinas, adaptarlas, hacer las adaptaciones del caso, la tecnología, los sitios de trabajo, adaptarlos, etcétera. Todo eso se puede hacer. La cuestión es que, pues, tengamos cómo hacerlo, la inversión que necesitamos hacer para que tengamos los dineros para hacer esa inversión, para hacer esa transición técnica. Pero la parte social significa crear las condiciones para un cambio exitoso. Y crear las condiciones para un cambio exitoso significa trabajar con las personas, con ese talento humano que yo tengo dentro de la organización. Es un talento humano que se va a resistir, es un talento humano que se va a resentir cuando yo le propongo un cambio. Entonces, en la transición hay que saber coordinar la parte técnica y la parte social. No nos podemos dedicar únicamente a la parte técnica. ¿Qué es la administración o la gestión del cambio? Es armonizar, tratar de armonizar estos tres elementos. Habrá otros elementos, pero en este modelo es armonizar estos tres elementos. Las curvas de comportamiento, ya ahorita vamos a ver apenas una de ellas, porque son varias, pero vamos a ver una de ellas apenas. Los actores del proceso de cambio y los factores de riesgo. O sea, qué elementos hacen peligrar ese cambio que yo estoy proponiendo. Entonces, miremos, ¿por qué fracasan los procesos de cambio organizacional? Porque no tenemos una visión, porque no han acompañado de una visión integral de estrategias y metodologías de administración y gestión del cambio. Es decir, nosotros hablar de una visión integral es tener en la cabeza todo el negocio. Y tener en la cabeza todo el negocio significa tener en cuenta los procesos, los equipos, las instalaciones, la infraestructura y las personas, la capacitación que requiere cada persona, la formación que requiere cada persona para ese nuevo puesto, los incentivos que debemos implementar para esas personas. A la gente hay que incentivarla.
Y eso pues genera a veces problemas, porque ignoramos esa parte. Entonces hay que tener en la cabeza todo, o sea, hay que tener una visión holística de todo el problema y no concentrarnos únicamente, que es lo que hacemos a veces, nos concentramos preferentemente en la parte técnica, porque es lo que menos problema presenta. En la parte técnica es seguir unos procedimientos, cambiar una máquina por otra, hacer esto, adaptar unas cosas y listo, se hace, porque eso es una parte casi que operativa. Pero nos olvidamos de la parte humana y esa parte humana es la que puede dar al traste con cualquier cambio que yo quiera hacer. Entonces, los actores del cambio. Estos son cuatro los actores principales de todo proceso de transformación. Primero, los patrocinadores. Son las personas que están proponiendo el cambio, son las personas que dirigen la organización, son las personas que están teniendo o que tienen la oportunidad de ver, de adquirir una visión completa de lo que es la empresa. Son las personas que están mirando tanto el pasado, el presente, como el futuro de la organización. Y por consiguiente, ellos proponen un proceso de cambio. Los facilitadores. Estos facilitadores son esas personas que siempre están dispuestas a colaborarnos, que haya lo que haya. Para eso estoy. No es sino que diga qué hay que hacer y listo. Entonces son esas personas que siempre están dispuestas a colaborar en lo que sea. Entonces a esas personas hay que identificarlas y saberlas aprovechar. Son esas personas que nos ayudan en todo este proceso. Son esas personas que están dentro de todo el personal, pero que en cualquier momento yo puedo llamarlo para que me colabore y esa persona no me va a poner problemas. Los abogadores son personas que estando dentro del grupo al cual le propongo yo como directivo, le propongo el proceso de cambio, son esas personas que están dispuestos a interceder en los problemas de otro. Son esas personas que están dispuestas, que entienden el proceso de cambio y están dispuestas a interceder con otros. Es decir, si alguien se opone, le dice, oiga, hermano, mire, es que esto es así, 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 o llegamos a ese punto por tal y tal motivo. Pero para que nosotros tengamos esos facilitadores y esos abogadores colaborándonos, entonces nosotros como patrocinadores tenemos que explicarles los motivos del cambio, en qué consiste el cambio, para qué hacemos el cambio. Yo puedo decirles, miren, el estado actual de mi empresa es este. Si no cambiamos, dentro de 1 o 2 años, no podemos garantizar la subsistencia de nuestra empresa. Entonces, yo les puedo garantizar a ustedes nuestra empresa, pero sí hacemos estos cambios que nos van a conducir a mejorar nuestra competitividad, a mejorar nuestra posición con las otras empresas. Entonces, ahí sí, la gente sí entiende, la gente va entendiendo. Entonces, tenemos que esas personas nos ayudan e interceden para que los demás entiendan el proceso de cambio. Y los usuarios del proceso de cambio, ¿quiénes son? Pues son todas las personas que trabajan dentro de la organización. Todo el resto de personas que muchos de ellos van a ser opositores al proceso de cambio, van a generar resistencia al cambio. Entonces, esas personas que son los usuarios son las personas que van a sufrir, por decirlo de alguna forma, ese proceso de cambio. Son las personas en quienes yo tengo que concentrar toda mi atención. Son las personas a las que yo tengo que entender. Son las personas a las que yo tengo que explicarles en qué consiste el proceso de cambio, cómo se van a favorecer. Y no tengo que prometerle cosas extraordinarias, porque a veces prometemos mucho y le cumplimos poco. Entonces la gente pierde credibilidad en uno. Entonces uno ya no, ya la gente cuando uno promete algo, cuando dice algo, ya la gente no le va a creer, ¿sí? Entonces tenemos que prometer cosas que vamos a cumplir. Por ejemplo, si la empresa está mal, si ya estoy sufriendo para que cada vez que llega la quincena o el fin de mes, no tengo para pagarles el sueldo. Entonces tengo que ser sincero, decirles, mire, lo único, si no hacemos el cambio, les garantizo que únicamente tenemos empresa hasta dentro de 1 año. De ahí en adelante no hay cómo garantizarles el empleo a ustedes. Pero si hacemos el cambio, les garantizo que tendremos empresa por muchos años.
yo no le estoy, ahí no le estoy prometiendo aumentos, no le estoy prometiendo propinas, no le estoy prometiendo absolutamente nada más. Estoy prometiéndole la realidad y con esa realidad la gente se va a comprometer. Entonces, otro de los elementos del proceso de cambio es la curva de compromiso ideal. Al principio yo no puedo esperar que haya mucha gente que se comprometa con mi proceso de cambio. Miren, al principio, aquí en esta parte vertical está el compromiso, el grado de compromiso. Y aquí abajo está el tiempo. Pueden ser semanas, meses, años, depende de cómo lo hagamos. Y aquí está, en la parte superior, aquí en la parte izquierda, al inicio, al comienzo del tiempo, está el statu quo, mi estado actual. Y luego aquí está la visión. A través del tiempo yo aspiro a que mi empresa llegue a ser una empresa exitosa. Entonces, ¿cuál debería ser la curva de compromiso ideal, de compromiso de la gente? Pues debería ser algo como esto, en donde yo sé que al principio la gente, poca gente se va a comprometer con mi proceso de cambio, pero esos pocos que entienden, entonces hacen que el resto de gente tenga contacto con ese proceso de cambio que yo trato. ¿Cuál es el primer contacto? Cuando yo como gerente o yo como jefe o como dueño de la empresa les digo, miren, nuestro estado actual es este y les propongo que vayamos hacia acá. De lo contrario, no sobreviviremos. Entonces, ese es el primer contacto. Dependiendo de la forma en que yo se lo comunique a la gente lo va a tomar bien o de una vez van a generar resistencia. Si yo los voy a amenazar, si los voy a tratar mal, porque la empresa de alguna forma llegó a ese estado actual en que está, a ese estado negativo que tiene en ese momento. Si yo voy a ir echándoles la culpa a todos ellos, tenga la seguridad de que voy a hacer un fracaso al proponerles ese proceso de cambio. Pero si yo les digo, bueno, miren, la situación en este momento es así y aspiramos a llegar de esta otra forma, y aspiro a llegar con el compromiso de todos ustedes, entonces los estoy involucrando. Hay que buscar la forma de involucrarlos. Entonces, aquí se genera ese proceso de contacto. Aquí pueden ser semanas, meses, días, el tiempo que transcurre. Entonces, primero hay un contacto con ese proceso de cambio. Luego la gente hay que permitir que conozca. Habrá que hacer comunicados, hay que hacer boletines, habrá que informarles, hay que hacer a veces videos, hacer reuniones, etcétera, o por los medios, las redes sociales utilizadas por la empresa. Es decir, hacerles conocer cuál es la situación actual para que la gente conozca y entienda. Entonces, a medida que la gente va entendiendo el problema en que estamos, pues entonces se va comprometiendo, va diciendo, ah, sí, oiga, sí, es necesario cambiar y si no, nos fregamos. Entonces, uno puede llegar a un umbral de aceptación en donde la gente dice, sí, acepta, bueno, sí, hay que hacer un cambio. Entonces la gente comienza a tener una percepción positiva de ese proceso de cambio. Miren que el proceso de instalación no lo hacemos acá. Muchas empresas se equivocan porque este punto, esto que se llama instalación, lo hacen desde acá, desde el puro principio. Y ahí es negativo porque la gente no sabe, la gente no, todavía no se ha preparado, la gente no tiene la capacitación ni la mentalidad preparada para eso. Entonces, la instalación habrá que hacerla más adelante, cuando ya hayamos logrado de mucha gente o de la mayoría de la gente una percepción positiva. Entonces se hace la instalación del proceso de cambio, la adopción, todo el mundo comienza a adoptar los procesos de cambio. Aquí habrá que hacer capacitación, hay que hacer reuniones informativas, etcétera. Luego la institucionalización hasta que llegamos al umbral del compromiso legítimo de todo el mundo. Y luego la internalización. La internalización es cuando ya todo el mundo se hace dueño del proceso de cambio. Ya la gente dice, bueno, esto es mío, esto no es del gerente o no es del dueño, sino esto es mío también. Entonces yo estoy defendiendo mi puesto. Entonces esa internalización se refiere a que todo el mundo lo siente como algo propio. Y al sentirlo como algo propio, van a colaborarnos a cumplir con una visión. Este sería el ideal de la curva de compromiso, de que la gente se vaya comprometiendo. No esperemos estos, de la instalación hacia arriba, no esperemos esto si lo hacemos, esos resultados, si lo vamos a instalar desde el principio. Si de un momento a otro le vamos a decir a la gente, bueno, a partir de mañana ustedes van a hacer su trabajo de esta forma, la gente se va a sentir agredida, la gente va a sentir que no la tuvieron en cuenta, la gente va a decir, bueno, sí, sí es necesario obedecer, pero pues yo obedezco, pero lo hago de cualquier forma. No lo hacen con un sentido de compromiso real. Hay unos factores de riesgo asociados a la gestión del cambio. Son estos 5. El patrocinio se refiere a los patrocinadores, a las personas, a los directivos.
la cultura organizacional, la resistencia al cambio, la capacitación y el manejo de las comunicaciones. Miremos rápidamente cada uno de ellos. No me voy a detener mucho porque, pues por cuestiones de tiempo, mm, pues yo podría detenerme en cada uno de estos por lo menos 5 o 10 minutos en cada uno de estos puntos, pero vamos a hacerlo en pocos minutos. Entonces, cuando hablamos del patrocinio, la alta dirección debe tener una visión unificada acerca del proceso de cambio, o de lo contrario se producirán debilidades que se multiplicarán en todos los niveles de la organización. Los patrocinadores, o sea, los directivos, la gente que está orientando el proceso de cambio, demuestran su apoyo, compromiso y liderazgo en el proceso de cambio a través de estos puntos: compromiso y dedicación de tiempo personal, suministro de los recursos requeridos, difusión y cumplimiento de parámetros, políticas y procedimientos pertinentes. Sobre todo de esto otro que viene, dar ejemplo para el cambio. Yo no puedo pretender que todo el mundo cambie y se sacrifique cuando yo quiero continuar con los beneficios que tengo en este momento, con las prerrogativas que puedo tener en ese momento. Entonces a veces la gente dice, bueno, que cambien los demás, pero a mí me dejan como yo estoy. Y si no, no me meto en eso. Entonces, no. Hay que dar ejemplo para el cambio. Y ese ejemplo debe venir de estos patrocinadores. Desarrollo y seguimiento de las mediciones del cambio. Es decir, comenzamos un proceso de cambio, entonces hay que establecer unos indicadores que me digan cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Seguimos igual? Entonces, en cada caso, ¿qué hacemos? Si vamos mal, pues hombre, ¿qué falló? Si seguimos igual, pues bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué no hay cambios? Y si vamos mejor, pues bueno, ¿cómo sostenemos ese proceso de cambio? Construcción de un ambiente sinergístico. Entonces la sinergia organizacional es súper importante, en donde todo el mundo quiera colaborar, en donde no, el individualismo no progrese, en donde haya trabajo en equipo. El individualismo a veces genera muchos problemas dentro de una organización porque cada cual quiere hacer lo suyo y no los comprometemos en que hagan, todos trabajemos en función, todos depongamos nuestros intereses personales para sacar adelante el interés de la organización. Y si sacamos adelante ese interés de la organización, pues entonces vamos a ganar todos como empresa. Relacionar la remuneración con las mediciones del cambio. Es decir, si hay posibilidad si hay mejoras, pues habrá que recompensar de alguna forma a la gente por ese cambio que se hizo. El patrocinio, para obtener los máximos resultados del proceso de cambio, los patrocinadores deben comenzar por creer que los resultados logrados del proceso justifican la inversión de sus esfuerzos personales. Es decir, el patrocinador va a tener que sacrificarse, trabajar mucho más que los demás dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque él tiene que comenzar primero por cambiar él mismo, por dar ejemplo para el cambio y apoyar al resto de gente que esté en ese proceso de cambio. Deben estar listos los patrocinadores para comprometerse a largo plazo con el proceso de cambio del personal, estar dispuestos a hacer capacitación, estar dispuestos a que se van a cometer errores, a que cada error, entender que cada error es una oportunidad para el cambio, una oportunidad para mejorar. Todo eso debe considerarlo el patrocinio. La resistencia al cambio, el segundo factor de riesgo. Las organizaciones como los seres humanos están en contacto proceso evolutivo y sobre todo cambiando a diferentes ritmos y velocidades. Esto es importante que lo entendamos. Cada persona tiene un ritmo diferente de asimilar esos nuevos procesos. Entonces yo no puedo pretender que por norma o porque yo lo dije, todo el mundo va a cambiar dentro de un mes o va a cambiar a partir de la próxima semana. No, cada cual tiene su ritmo. Entonces hay que darle los medios para que lo puedan lograr. Todo cambio causa dolor. Los cambios en las máquinas, a las máquinas no les duele, a los seres humanos sí les duele, cualquier cambio, porque la gente, cuando le proponen un cambio, la gente siente que están agrediendo su fuero personal, su intimidad, su ser personal, se lo están agrediendo. Entonces la gente siente ese dolor, lo cual implica crecimiento y ajuste a nuevas circunstancias. O sea, con ese cambio, cada persona va a tener nuevas circunstancias en su trabajo. Es por esto que las empresas o negocios deben entender y aceptar el proceso de cambiar y transformarse.
Lo único constante dentro de una empresa debe ser el cambio. Esa es una frase pues, que todo el mundo la dice, pero a veces no la entendemos. O sea, el cambio debe ser constante. El cambio a nuevas circunstancias, a lo que está sucediendo en este momento en el mundo. El mundo hoy en día está convulsionado. Miramos que todos los precios, todas las cosas están cambiando, que el precio del dólar todos los días cambia, que los insumos, lo que está sucediendo aquí en Colombia, los cambios que se quieren hacer, que mucha gente se opone a los cambios, otra gente apoya los cambios, en fin, todo eso, el mundo está convulsionado. Y eso que está sucediendo aquí en Colombia está sucediendo en muchos países. Lo que pasa es que a veces nosotros no lo vemos como una cuestión global, sino lo vemos como que nos están agrediendo a nosotros en nuestro fuero personal. Entonces, por eso nos resistimos al cambio. La gente siempre se va a resistir al cambio, a cualquier cambio. Así ese cambio sea benéfico, uno se demora siempre en admitir que, bueno, sí, metámonos en ese proceso de cambio, pero una vez nos metamos en ese proceso de cambio, va a ser algo que nos va a beneficiar a todos. La resistencia es importante reconocer que para esta resistencia, decidir cambiar es ir de algo conocido a algo desconocido. ¿Qué es lo conocido? El statu quo. Yo tengo manejo sobre las situaciones actuales y el cambio me lleva a algo desconocido, es la situación futura. Y muchas veces las personas no desean pagar el precio ni tomar el riesgo. Entonces, ese es un riesgo que la gente ve, ese proceso de cambio, lo ve como un riesgo. Entonces, también tenemos que mirar cómo asumimos esa situación en la empresa, cómo lo vamos a asumir con la gente. Créanme, no va a ser imposible, no va a ser posible que desde el principio toda la gente dentro de la organización acepte el proceso de cambio. Si encontramos 20 personas que protestan, bueno, pues miremos a ver cómo tratamos de ayudarles para que entiendan ese proceso de cambio. Lo peor que nos puede suceder es que cuando propongamos un proceso de cambio, todo el mundo, como decía el otro día, como perrito de taxi, suba y baje la cabeza diciendo que sí. Y por dentro está diciendo, no, yo en esta vaina no me comprometo, conmigo que no cuenten, a mí que no me molesten. Eso sería lo peor. Entonces, pero si la gente protesta de una vez, pues hombre, hay que escucharlos, hay que saber qué piensan y hay que tratar de involucrarlos y mirar si es posible atender algunas de las observaciones que ellos están haciendo. Para entender este fenómeno es importante comprender las reacciones psicológicas inherentes al cambio para desarrollar estrategias que disminuyan la incertidumbre y el temor a modificar el statu quo, el estado actual. El tercer factor que hay que manejar es la cultura organizacional. La cultura organizacional es el conjunto de tradiciones, patrones de comportamiento, valores y formas normativas de realizar el trabajo que posee una organización y que la diferencia de las otras. En muchas organizaciones se tiene mucho respeto por el cliente, en muchas organizaciones se descuida al cliente, en muchas organizaciones la puntualidad es clave para cumplirle al cliente. En muchas organizaciones la calidad es lo importante. En muchas organizaciones se cuida mucho de cobrar el precio justo. En fin, entonces eso es lo que crea una cultura, la forma en que se van creando esos valores, esas formas, esos patrones de comportamiento, eso genera una cultura. Una cultura fuerte se caracteriza porque los valores centrales de la organización se aceptan con firmeza y se comparten ampliamente en todos los niveles de la empresa. Una cultura fuerte origina cohesión, fidelidad y compromiso. Entonces, ¿por qué esta cultura organizacional hay que cambiarla? Porque es que en el proceso de cambio van a cambiar muchas cosas. Y lo que yo estoy proponiendo es también, recuerden que lo que dijimos antes, cuando se propone un proceso de cambio, prácticamente se propone el cambio de la cultura organizacional. Y miren, esto hay que tenerlo en cuenta. La cultura organizacional constituye la personalidad y carácter de la organización, de la entidad. ¿Ustedes creen que es fácil cambiarle la personalidad y el carácter a un ser humano? No es fácil, ¿cierto? Es muy complicado. Pues más aún cuando tenemos no un ser humano, sino muchos seres humanos reunidos dentro de un grupo humano que se llama organización,
dentro de una organización. Entonces, cambiar esa cultura en donde cada uno ya se ha comprometido y maneja unos estándares de comportamiento, de respeto o de consideración con los otros, cambiar eso es algo complicado. Entonces, hay que ponerle mucho cuidado a esto. El otro tema que puede constituir un riesgo es la falta de capacitación. La capacitación se puede definir aquí en lo que nosotros queremos como el desarrollo de habilidades para los actores del proceso de cambio. Tenemos que preparar a la gente, capacitar a la gente para ese proceso de cambio. Yo no puedo llegar a decirles, bueno, a partir de mañana todo va a cambiar aquí. Usted va a hacer esto, y les reparto funciones y listo. Cada uno defiéndase como pueda. Eso no lo puedo hacer. Tengo que capacitarlos, tengo que enseñarles su nueva función. Todas las personas involucradas en un proceso de transformación deben tener las habilidades humanas para trabajar dentro de los parámetros establecidos por el proyecto de cambio. El desarrollo de las habilidades debe estar en función de los objetivos del cambio. ¿Qué es lo que voy a cambiar? Bueno, vamos a comprar una nueva maquinaria que tiene nueva tecnología. Pues a todo el mundo hay que prepararlo en esa nueva tecnología para que manejen bien esas máquinas, esos equipos que van a llegar, que vamos a cambiar los procesos. Entonces hay que educarlos en esos nuevos procesos, hay que hacerles capacitación. Pero ojo, no solamente en la parte técnica, sino también en la parte que tiene que ver con el comportamiento del ser humano. El éxito de este proceso, el proceso de cambio, depende en gran medida del valor equilibrado asignado a los aspectos, tanto humanos como técnicos. Como les digo, a veces nos ocupamos más de la parte técnica y nos olvidamos de la parte humana. Por lo tanto, es indispensable desarrollar y reforzar las habilidades necesarias en cada uno de los funcionarios de la organización que les permita interiorizar, fue lo que vimos en la curva del compromiso ideal, y apoyar ese proceso de cambio, que es lo que nosotros necesitamos. Dentro de las habilidades claves a desarrollar por la gente, pues hombre, hay que tratar de que haya líderes dentro de la organización, líderes positivos, líderes que ayuden, líderes que se comprometan con el proceso de cambio, líderes que comprometan a la gente a trabajar en la toma de decisiones, en el trabajo en equipo. Hay que tratar de acabar con ese trabajo individualista, no individual, sino el trabajo individualista, en donde cada cual quiere hacer lo que él quiere y como él quiere y cuando él quiere y en el momento que él quiere, y no tiene en cuenta el trabajo de los demás. Hay que enseñarle a la gente a trabajar. Hay que enseñarles que trabajar en equipo no es lo mismo que trabajar en grupo. En un grupo cada cual tiene sus prioridades, cada cual tiene sus objetivos. En un equipo todos nos comprometemos, deponemos nuestros objetivos personales, nuestros intereses personales, y trabajamos en función de los objetivos del colectivo que se llama organización. Hay que enseñarles a manejar el manejo de las comunicaciones, la creatividad, el manejo de esa resistencia y la formación técnica y procedimental. Entonces, miren que hay que capacitar a la gente. No es únicamente decirle de aquí en adelante se van a hacer las cosas de esta forma, sino que hay que enseñarle cómo hacerlo y darle las herramientas que necesita. El otro elemento que nosotros teníamos son las comunicaciones. En la calidad y oportunidad de la información sobre los procesos de cambio se encuentra uno de los factores fundamentales para minimizar la resistencia, facilitar la participación. Es decir, si la gente no sabe para qué se hace el cambio o por qué hay que hacer el cambio, pues entonces se va a resistir. Pero si yo le explico a la gente, miren, estamos en esta situación y tenemos que cambiar esa situación porque de lo contrario toca cerrar las puertas de la empresa, entonces la gente se va a comprometer. La gente ya no va a presentar tanta resistencia. Facilitar la participación de la gente, no sobredimensionar los beneficios de los proyectos, los que les decía, ¿no? Que yo no voy a prometer un montón de cosas cuando no voy a cumplirlas. Lograr credibilidad y no perderla. Que todos crean que los que estamos orientando el cambio lo estamos haciendo en función de la mejoramiento de toda la empresa. El compromiso de los diferentes actores. Entonces, esas comunicaciones son importantes también para reducir la incertidumbre y la especulación. Ustedes saben que en toda organización hay procesos de comunicación formal y procesos de comunicación informal. Si nosotros no manejamos bien la comunicación formal, sobre todo en este proceso informando, en este proceso de cambio informando, dándole a la gente a conocer qué es lo que se va a hacer, y dejamos
que progrese la comunicación informal, vamos a fracasar. La comunicación informal, ¿qué es? Es el rumor, el chisme, el cuento, el, todas esas cosas que constituyen a que haya malestar dentro de la gente. Entonces hay que reducir esa incertidumbre de especulación con un buen manejo de las comunicaciones. Hay que aumentar la productividad. Una buena comunicación ayuda a aumentar la productividad y evita situaciones de crisis. Hay unas estrategias de comunicación. El objetivo de esta estrategia es diseñar, coordinar y ejecutar acciones de divulgación y comunicaciones a través de medios de comunicación escritos y orales, que pueden ser cualquiera de estos, incluso hoy en día las redes sociales, que informen sobre los objetivos, alcances y avances del proyecto, faciliten la participación y la interrelación entre los diferentes actores y posibiliten el óptimo del desarrollo del proceso de cambio. Es decir, hay que utilizar todos los medios que tengamos a nuestro alcance para llegar a toda la gente, para que todo el mundo se entere de qué es lo que estamos persiguiendo con el proceso de cambio. Algunas barreras de la comunicación, o sea, cosas que se oponen a la comunicación. Hay gente que retiene la información, hay gente que se siente importante diciendo, ah, yo sé cómo se hace tal cosa, pero no les cuento porque eso me lo contaron confidencialmente. Entonces, eso es una barrera para la comunicación. Multiplicidad de temáticas y mensajes. Incapacidad de escuchar e interpretar. Hay que escuchar a la gente. Hay que interpretar las actitudes de la gente para saber qué hacer. Inadecuada selección del lenguaje, un lenguaje técnico, un lenguaje que llegue a cada una de las personas. Deficiencia y distorsión del canal de comunicación. Es decir, yo busco por redes sociales cuando no estoy seguro de que todo el mundo le gusta consultar o involucrarse en las redes sociales. O digo, nos vamos a comunicar por el correo electrónico cuando no estoy seguro de que todo el mundo tiene acceso a un correo electrónico. Entonces hay que mirar cuál es el medio adecuado o qué canal de comunicación voy a utilizar para llegar a todo el mundo. Las expectativas. A veces se crean muchas expectativas. Hay un ambiente inadecuado, a veces ese ambiente como de temor, como de que, uy, van a comenzar a echar gente, como que siento de la gente como que se torna un poquito agresiva, se torna ya, se previene y está dispuesta a rechazar cualquier cosa que le propongan. El tiempo, aspectos fisiológicos. A veces ignoramos ese lenguaje no verbal y es importante tenerlo en cuenta. Los gestos que hace la gente. Cuando yo le estoy contando, tengo un grupo y les estoy contando qué es lo que va a hacer el proceso de cambio. Algunos se quedan callados, otros comienzan a hacer mala cara, otros hacen gestos. Entonces hay que interpretar eso, saber cómo llegarle a cada persona. Y a veces una cosa importante es que a veces no permitimos la retroalimentación. A veces creemos que nosotros tenemos en toda la razón y no escuchamos a la gente. Y cuando no escuchamos a la gente se siente ignorada y dice, bueno, pues que haga su proceso de cambio. ¿Sí? Como preparación del proceso de cambio. No voy a detenerme mucho en esto porque ya el tiempo se va cumpliendo. Antes de involucrarse en un proceso de cambio, conviene trabajar en aspectos como resistencia y adaptación al cambio, cambios de paradigmas, trabajo en equipo, motivación, liderazgo, procesos de comunicación, compromiso con la organización, manejo de la autodisciplina, aprendizaje organizacional, capacitación continua y estos otros. Administración por valores y principios, mercadeo de servicio, respeto por el cliente, reconocer a los clientes como su fuente de supervivencia, no como gente que viene a molestar. A veces en los almacenes cuando uno va lo miran mal a uno porque uno va a preguntar alguna cosa y no se dan cuenta de que su fuente de supervivencia es uno cuando uno va a comprar. Entonces, los momentos de la verdad que se manejan con los clientes, manejar una cultura de calidad total en el puesto de trabajo, concepto de valor agregado, empoderamiento organizacional, mejoramiento continuo del talento humano, etcétera. Es necesario, dentro de esa preparación por el cambio, crear una cultura de cambio, una cultura de trabajo en equipo, una cultura de comunicaciones, una cultura de que hay que darle valor agregado. Con cada cosa que yo haga, tengo que darle algún valor agregado a mi cliente, una cultura de calidad, una cultura de competitividad, una cultura de servicio al cliente, una cultura de mejora continua. Miren que a veces las empresas fracasan por las actitudes de la gente, no porque la tecnología sea mala, no porque los procesos estén mal diseñados, sino por las costumbres de la gente, por la mala respuesta de la gente.
Entonces hay que trabajarle a la gente en todo esto para que nos dé mejores resultados. El mundo cambiante de hoy requiere hombres y mujeres diferentes, con mente abierta, atentos a lo nuevo, dispuestos a indagar, comprender y aprender. Hombres y mujeres que se reconocen como seres integrados al mundo. Hombres y mujeres que entienden que los recursos son escasos y optimizan su utilización, que reflexionan sobre sus experiencias y descubren oportunidades de aprendizaje y mejoramiento, que comprenden la evolución del hombre y la sociedad en todas sus dimensiones, el pensar, el saber, el hacer y el percibir. Cuando hablamos de cambio es usual sentirse incómodos y afectados por la magnitud del reto. Sí, porque a veces nos parece que es algo demasiado para nosotros. Un viaje de 1000 millas comienza con el primer paso y termina cuando se dé el último paso. Yo creo que ustedes han oído eso de que los partidos terminan cuando terminan. A veces ustedes ven, lo vimos en el Mundial de Fútbol, en el último segundo del agregado, que a veces los agregados son 8, 9, 10 minutos, en el último segundo de los 10 minutos de agregado hacen un empate o hacen un gol que cambia totalmente la situación. Entonces, lo mismo sucede acá. El primer paso para el proceso de cambio es tan importante como el último. A veces nos relajamos un poco y no le ponemos cuidado. Cuando un cambio ocurre en forma inesperada y sorpresiva, ¿cuál es nuestra actitud? Rechazo y temor. Cuando el cambio ocurre en forma lenta y poco visible, nuestra actitud es incredulidad, apatía, indiferencia. Ay, no, esa vaina es, por ahí quién sabe qué estarán haciendo. Entonces uno no cree mucho y finalmente se pierde el interés en eso. Cuando el cambio ocurre por moda o porque otros lo hacen, la gente no se compromete. Y cuando un cambio se hace en forma planeada y deliberada, abordando el cambio en forma multidimensional, la gente asume el reto. ¿Por qué? Porque está bien planeado, porque lo comunicamos bien, porque hicimos bien todos los pasos previos. Miren que hay muchos pasos previos para para ese proceso de cambio. Aspectos claves del desarrollo estratégico. Cuando yo quiero que un cambio sea efectivo, es esto que tengo aquí. El cambio es efectivo, debo tener un plan, debo tener los recursos, debo generar recompensas para la gente, debo tener las habilidades y toda la gente debe tener la habilidad y debo tener una visión de futuro. Cuando falta alguno de estos elementos, miren lo que puede suceder. Que falta, tengo todos los elementos, excepto la visión. Tengo la habilidad, la recompensa, los recursos, el plan. Entonces se crea confusión. ¿Por qué? Porque no sabemos para dónde vamos. Si no tengo esa visión de futuro perfecta, pues entonces yo no sé para dónde voy, entonces voy a crear confusión. Cuando tengo los demás, pero me falta la habilidad, entonces se crea ansiedad en el proceso de cambio. Cuando tengo todos los demás elementos, pero me falta esa recompensa, el cambio se hace muy lento porque la gente dice, bueno, ¿y para qué me corro si no voy a obtener nada? ¿Para qué me pongo a afanarme si no voy a obtener absolutamente nada? Cuando tenemos todos los demás elementos, pero faltan los recursos, entonces hay frustración porque la gente dice, bueno, ¿y para qué nos pusieron a hacer esto si no iba a haber una oficina para que nos reunamos? Si no va a haber tal herramienta, si no me van a dar un computador nuevo para llevar los datos, en fin, o un computador viejo, así sea viejo, pero para llevar los datos. Cuando no me van a suministrar los elementos, pues entonces, o los recursos necesarios, pues entonces la gente se frustra. Y cuando falta un plan, entonces hay arranques en falso porque no sabemos en qué momento. Podemos tener la visión, la habilidad, la recompensa y los recursos, pero no hay un plan definido. Entonces mire que son elementos. Si yo quiero que el cambio sea efectivo, debo tener todos estos elementos: visión, habilidad, recompensa, recursos y un plan para efectuar ese proceso de cambio. Ya vamos terminando. Modelos de gestión del cambio. Hay 5 modelos de gestión del cambio conocidos. No me voy a referir a cada uno de estos porque nos haríamos demasiado largos. Solamente voy a decir algo del último, el modelo de Kotter. Es un libro que es conocido de este señor John P. Kotter. Y él expone en 8 pasos el proceso de cambio. Dice, primero, crear el sentido de urgencia. O sea, ¿para qué vamos a hacer? ¿Por qué es urgente hacer el cambio? Conformar la coalición. O sea, generar o conseguir unos líderes del cambio. ¿Quiénes van a generar ese proceso de cambio? Crear la visión, o sea, definir hacia dónde quiero ir en el futuro. Comunicar esa visión, contarle a toda la gente hacia dónde queremos ir en el futuro. De lo contrario, no puedo esperar que la gente se comprometa.
potenciar a otros para alcanzar la visión. Habrá otros que digan, bueno, pero es que yo no entiendo a dónde es que quiere llegar, pues ayudarles, potenciarlos, capacitarlos, enseñarles, darles las herramientas para que entiendan, planear y crear ganancias a corto plazo. O sea, cuando se inicie el proceso de cambio, ojalá obtengamos resultados prontos. Y eso nos ayuda a que la gente se motive, decirles, miren que ya estamos mejorando, estos indicadores mejoraron. Entonces, eso nos ayuda y eso motiva a la gente y eso genera un estado de expectativa en que, bueno, si seguimos mejorando, entonces vamos a seguir aumentando los indicadores y vamos a seguir haciendo cosas mejores. Planear, a consolidar las mejoras y anclar el cambio. O sea, ese cambio tiene que conocerlo todo el mundo. Todo el mundo tiene que comprometerse con ese nuevo proceso. Institucionalizar las nuevas aproximaciones. Es decir, lo que hicimos en el proceso de cambio ya se vuelve una institución, sin que sea tan rígido como para que después no admitamos otro cambio, sino que en todo mundo ya debe estar esa visión de que el cambio es algo absolutamente necesario. Y algunas reflexiones finales. Liderazgo, para mí, es conducir a los demás hacia el éxito. No significa que yo sea el exitoso o que yo vaya a fracasar, no. Si yo quiero que mi organización sea una organización de éxito, debo preocuparme porque cada uno de los miembros de mi organización se sienta como una persona de éxito. Y así mi organización va a ser exitosa. El mundo de hoy necesita hombres y mujeres capaces de convertirse no en seguidores o espectadores pasivos, sino en líderes y protagonistas del proceso de cambio. Eso es importante. No que se sienten a mirar, bueno, maestra, a ver cómo hace las vainas. No. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo cambiamos? Su papel como líderes de cambios debe estar orientado a identificar y hacer valer el potencial de liderazgo latente que todas las personas poseen. La cuestión urgente de nuestro tiempo es definir si podemos hacer del cambio un amigo en vez de un enemigo. El cambio es algo que nos favorece, que nos ayuda a adaptarnos a nuevas situaciones. Es función nuestra enseñar a todos los empleados a mantener el pie levantado para estar listos al cambio, para aprovechar las oportunidades que el entorno les ofrece. ¿Qué es mantener el pie levantado? Hay un libro que se llama El liderazgo de los jesuitas, el liderazgo al estilo de los jesuitas. En ese libro hablan de que los jesuitas como organización llevan más de 500 años en el mundo y que ellos siempre mantienen el pie levantado. ¿Qué significa eso? Que no se van anclando a los puestos, que hoy nombran a alguien rector de una universidad o de un colegio de los jesuitas, él no se va a anclar ahí en el puesto, sino que tiene el pie levantado, listo a dar el paso a donde le toque. Entonces, si nosotros mantenemos ese pie levantado, estamos dispuestos a aceptar cualquier cambio, entonces vamos a ser personas de éxito. Entonces, eso era lo que quería comentarles. Muchas gracias por su atención. No sé si haya tiempo, podamos hacer algunas preguntas. Claro que sí, ingeniero. Entonces, a continuación damos paso a la sección de preguntas. Para quienes tengan alguna duda, pueden enviar sus preguntas al chat o levantar la manito para habilitar el micrófono. Entonces, demos unos segundos para ver si tenemos alguna participación. ¿Puedo sacar ya la presentación? Claro que sí, ingeniero. Tenemos dos intervenciones. Bueno, una es dando el agradecimiento por parte del ingeniero Jesús Emiro Gómez. Dice, gracias ingeniero por compartir la información y su conocimiento. Y el ingeniero Héctor Mauricio Vázquez dice, muchas gracias Luis Eduardo, muy buenos puntos a tener presentes y estar listos para el cambio en nuestras vidas. Bueno, con mucho gusto, con mucho gusto.
para todos, muy amables por su atención, su asistencia. Listo, ingeniero. Entonces, pues con esto concluimos la conferencia. Agradecemos a todos los participantes y al ingeniero Luis por su presentación. No olviden la invitación a participar del Congreso Internacional de Mantenimiento y Gestión de Activos. A todos que tengan una feliz tarde. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego a todos.